multimillonario a punto de perderlo todo. Una camarera desesperada que solo sigue las reglas. ¿Qué sucede cuando 5 palabras «necesita irse, señor», pronunciadas en el peor momento posible, desencadenan una verdad que podría destruir un imperio o salvarlo? Esta es la historia de cómo un desastre inminente se convirtió en la oportunidad de una vida. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Segundos antes de cerrar un trato de $200 millones que cambiaría el panorama de la inteligencia artificial, el multimillonario Víctor Ramos estaba en una sala de juntas. Estaba en un restaurante con estrella Michelin mirando por la ventana, pareciendo menos un titán de la industria y más un hombre que había perdido su rumbo. Su compañía revolucionaria, el trabajo de su vida, pendía de un hilo. Mientras tanto, una nueva camarera llamada Sofía, agobiada por deudas estudiantiles, un hermano menor, enfermo y el peso del mundo sobre sus hombros, se acercaba a su mesa. Estaba a punto de pronunciar 5 palabras que podrían detonar el mayor trato de la década o sin saberlo. Salvarlos a todos. Necesita irse, señor. Esta es la historia de lo que pasó en esos segundos y como un solo momento de aparente falta de respeto se convirtió en un acto de salvación. El Grial Dorado no era solo un restaurante, era un escenario. Cada plato era una actuación. Cada comensal, un actor en una obra de riqueza y poder, ubicado en una tranquila calle empedrada del centro de Chicago. Su discreta placa de latón era la única señal del teatro culinario que albergaba. Para Amelia Reyes Gómez Sofía, como insistía en que la llamaran, era su última esperanza. A sus 24 años, Sofía cargaba con un peso que doblegaría a la mayoría. Era estudiante de último año de informática en la UTP, Universidad Tecnológica Premier, con una beca que cubría la matrícula, pero nada más. El nada más era el problema. El nada más era el alquiler del pequeño apartamento que compartía con su hermano de 17 años, Mateo. El nada más eran las crecientes facturas médicas de Mateo, consecuencia de un raro trastorno autoinmune que requería tratamientos apenas reconocidos por su seguro. Nada más era la razón por la que ahora llevaba un delantal negro almidonado que se sentía más como una camisa de fuerza, intentando equilibrar una bandeja de copas de agua con manos que temblaban ligeramente. Su gerente, el monseñor Durán, era un hombre tallado en granito pulido, con una voz tan fría y suave como el bar de mármol. Reyes había siseado durante su orientación, sus ojos escaneándola en busca de imperfecciones. Aquí no tenemos clientes, tenemos patrones. No vienen solo a comer, vienen a existir sin ser molestados. Tu trabajo es ser invisible, instantánea e impecable. Un fantasma que anticipa cada necesidad. Un solo error, un tenedor caído, una bebida derramada, una palabra inoportuna y eres un fantasma para siempre. Entendido. Sofía lo había entendido perfectamente. Este trabajo pagaba más por hora que cualquier otro que pudiera encontrar, y las posibles propinas eran lo único que se interponía entre el próximo tratamiento de Mateo y una montaña de deudas. No podía permitirse un solo error. El tercer día, un martes, el servicio de almuerzo era una sinfonía de conversaciones, susurradas y el delicado tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Sofía se movía entre las mesas con una invisibilidad practicada, su mente un torbellino de números de pedidos y diagramas de asientos. Fue entonces cuando lo vio. Estaba sentado en la mesa 7, el asiento más codiciado de la casa. Era una cabina en la esquina, tapizada en terciopelo carmesí, profundo, que ofrecía una vista panorámica de la Parque Central. Estaba reservada para la élite más alta de los patrones. Senadores, matriarcas de dinero antiguo y los directores, ejecutivos que reconfiguraban el mundo
entre su entrada y su plato principal, pero el hombre en la mesa 7 no encajaba. Llevaba una sudadera gris desvaída, del tipo que compras en un paquete de 3. Sus jeans estaban desgastados y sus botas parecían haber recorrido más millas de pavimento que el interior de una limusina. Su cabello era un desastre desaliñado de rizos oscuros, y una barba de varios días sombreaba su mandíbula. No estaba comiendo, no estaba bebiendo, solo estaba sentado allí mirando por la ventana, su expresión perdida en un mundo privado y turbulento. El estómago de Sofía se apretó. Un vagabundo, un hombre que había entrado desde la calle, logrando de alguna manera pasar desapercibido ante el meticuloso Maître Durand, quien le cortaría la cabeza. Miró hacia la estación del gerente. Boutel estaba absorto en una llamada telefónica de espaldas al comedor. Dependía de ella. Tomó una profunda respiración, esbozó su sonrisa de servicio y se acercó a la mesa. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo ofrecerle un poco de agua? Quizás echar un vistazo a nuestra carta de vinos». El hombre no se movió, ni siquiera parpadeó. Su mirada permaneció fija en las hojas doradas de los árboles afuera. Era como si no hubiera hablado en absoluto. Don Joven sintió un rubor de calor subir por su cuello. Algunos patrones en las mesas cercanas comenzaban a notar. Lo intentó de nuevo, su voz un poco más firme. «Señor, bienvenido al Segrial Dorado. ¿Puedo traerle algo de beber?» Todavía nada. Estaba completamente perdido en sus pensamientos. Su ceño se frunció. Sus manos descansaban sobre el mantel blanco impecable. Parecía un hombre luchando contra un fantasma. Un nudo de puro hielo se formó en las entrañas de Sofía. Las palabras de Durand resonaban en sus oídos, sin ser molestados. Palabra inoportuna. Pero esto era diferente. Este hombre era una molestia por su sola presencia. Estaba ocupando el espacio más valioso del restaurante y ni siquiera la había reconocido. Cada minuto que él permanecía allí era un cheque potencial de $500 que ella estaba perdiendo, dinero que necesitaba desesperadamente para Mateo Etos. La regla era clara. Si una mesa no estaba ordenando, debía liberarse. Se retiró por un momento, ocupándose de rellenar un vaso de agua en una mesa cercana, sus ojos volviendo al hombre de la sudadera. No se había movido ni un músculo. Era una estatua de ansiedad en un templo de lujo. Esto no podía continuar. Tenía que ser directa. El riesgo de que Durand la viera sin hacer nada era mayor que el riesgo de confrontar al hombre. Una era negligencia, la otra era hacer cumplir la política. Eligió la política. El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas, cada latido un tambor de fatalidad inminente. Podía sentir el peso de las expectativas del señor Durand, el toque fantasmal de las facturas médicas de Mateo en su bolsillo y las miradas curiosas y críticas de las mesas circundantes. La mesa 7 era un foco de atención, y ella y el hombre silencioso estaban atrapados en su haz. Se acercó por tercera vez. Esta vez no había sonrisa. Su expresión era una máscara de resolución profesional, pero su mente era un caos frenético. «Solo pide algo», suplicaba en silencio. «Un café, un vaso de agua, cualquier cosa para justificar tu existencia aquí». «Señor», dijo su voz baja pero afilada, cortando el murmullo ambiental de la sala. «Debo insistir. Si no planea cenar con nosotros, tendré que pedirle que deje la mesa libre». La cabeza del hombre giró lentamente, como si estuviera siendo arrastrada por un peso inmenso e invisible. Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez. No estaban enojados ni vacíos. Eran de un tono avellana sorprendente y estaban llenos de un agotamiento profundo hasta los huesos. Eso la desconcertó por un segundo. Él la miró. Realmente la miró como si ella fuera una ecuación compleja que intentaba resolver. Pero no dijo nada. Solo sostuvo su mirada por un largo momento antes de volver a mirar por la ventana. Eso fue todo. Fue el desprecio lo que rompió su resolución. Ahora se sentía personal. No era solo que estuviera ignorando a una camarera. La estaba ignorando a ella, Amelia Reyes.
Una persona que luchaba con cada fibra de su ser para evitar que su vida se derrumbara. Su indiferencia silenciosa se sentía como una muestra flagrante de falta de respeto, un lujo que ella nunca podría permitirse. Sintió una oleada de adrenalina del tipo que proviene de la desesperación. Este era su trabajo, su responsabilidad. Proteger la santidad del Grial Dorado. Era por extensión proteger su capacidad para cuidar de su hermano. Señor, esta es la tercera vez que me dirijo a usted, dijo su voz ahora peligrosamente cerca de perder su barniz profesional. Esta mesa está reservada. Tenemos una lista de espera de patrones distinguidos. Su presencia aquí sin ordenar es una interrupción. Él suspiró, un aliento apenas audible, y pasó una mano por su cabello desaliñado. Finalmente habló, su voz ronca, como si no la hubiera usado en días. Estoy esperando a alguien. ¿A quién espera? Y presionó Sofía, sospechando una posible mentira. A Ricardo Vargas, murmuró, sus ojos aún en el mundo exterior. Sofía casi se rió. Yo, Ricardo Vargas, CEO de Vargas Global Data, VGD, un coloso corporativo. Vargas era una leyenda en los círculos financieros de Chicago. Un hombre cuya foto aparecía frecuentemente en las revistas financieras, siempre con un traje perfectamente confeccionado. Era la personificación del cliente del Grial Dorado. La idea de que se reuniría con este hombre desaliñado era risible. Era el tipo de nombre que mencionas cuando intentas parecer importante. El señor Vargas tiene una reserva fija, dijo Sofía, su tono cortante y definitivo. Es para 2 personas a las 12:30 del mediodía. Ahora son las 12:28 del mediodía y puedo asegurarle que su acompañante no estaría sentado sin él. Nuestra política es sentar solo a grupos completos. Lo tenía. Era una clara e irrefutable violación del protocolo. El hombre debía haber conocido el nombre y estaba intentando usarlo. El hombre, Víctor Ramos, finalmente le prestó toda su atención. Un destello de algo, molestia, sorpresa, cruzó sus facciones. La política es ineficiente, afirmó simplemente como si observara un fallo en una pieza de código. La política, replicó Sofía, su paciencia completamente agotada. Es la regla y usted la está rompiendo. Este era el punto sin retorno. El de señor Durán ahora estaba fuera del teléfono, sus ojos de halcón comenzando a recorrer el comedor. La vería en otros 10 segundos. Tenía que actuar ahora. Tenía que ser decisiva. Dio medio paso más cerca. Bajó la voz a un susurro feroz e innegociable y canalizó cada onza de su miedo y frustración en 5 palabras simples. Necesita irse, señor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, afiladas y frías como el hielo. Los ojos agotados del hombre se abrieron ligeramente. Abrió la boca para decir algo, una protesta o una explicación. Pero en ese preciso momento, las pesadas puertas de roble del restaurante se abrieron de golpe. El maitre prácticamente hizo una reverencia mientras conducía a un grupo de 3 hombres con trajes impecables de 10,000. El hombre al frente era inconfundible. Era Ricardo Vargas. Su cabello plateado perfectamente peinado, su rostro una máscara de codicia confiada. Víctor, retumbó Piem Vargas, su voz llenando la sala. Disculpas por llegar 1 minuto tarde. El tráfico fue un infierno. Avanzó hacia la mesa 7, mirando directamente al hombre de la sudadera gris. El mundo pareció ralentizarse. El tintineo de los cubiertos se desvaneció. Las conversaciones susurradas murieron. A Sofía sintió que la sangre se le escapaba del rostro, dejando un vacío frío y hormigueante. Su mirada pasó del rostro atónito y cansado del hombre que acababa de intentar expulsar al titán de la industria que se acercaba y al señor Durantue, cuyo rostro se contorsionaba en una máscara de puro horror sin adulterar. Ricardo Vargas se detuvo en la mesa, su sonrisa titubeando al captar la escena. Su objetivo de adquisición de $200 millones siendo reprendido por una camarera nueva. El great señor Durán apareció de repente al lado de Sofía, su mano agarrando su brazo como un tornillo de banco.
Su susurro fue más aterrador que cualquier grito. ¿Qué has hecho? Sofía no pudo responder. Solo pudo mirar al hombre de la sudadera. Víctor Ramos, CEO de Cast Nexus IA. El genio cuyo rostro ahora recordaba vagamente de la portada de una revista tecnológica que había visto la semana pasada. El hombre al que acababa de decir que se fuera. El trato no estaba a segundos de distancia. Estaba sucediendo ahora y ella acababa de lanzar una granada al centro de todo. El silencio en la mesa 7 era algo vivo, pesado y asfixiante. Aplastaba a Sofía, exprimiendo el aire de sus pulmones. Víctor Ramos no dijo nada. Sus ojos avellanas sosteniéndolos de ella con una expresión indescifrable. Ricardo Vargas permaneció congelado, su mano a medio extender para un apretón de manos que nunca se concretaría. Sus dos asociados, hombres con aire de tiburón en trajes de rayas, intercambiaron miradas confusas e inquietas. Entonces el señor Durán se movió, empujó a Sofía a un lado con una fuerza que la hizo tropezar, un gruñido bajo escapando de sus labios. Prácticamente se cayó sobre sí mismo disculpándose con Víctor. Señor Ramos, es 1000 disculpas. 1.000.000. Esta es una nueva empleada. Un error de entrenamiento grave e imperdonable. Amelia, estás despedida. Toma tus cosas y desaparece de mi vista ahora. Las palabras fueron como balas. Despedida, vete. La golpearon con una fuerza física. Sus piernas se sentían débiles. Su visión se redujo hasta que lo único que podía ver era el rostro apopléjico de Durán, despedida en el acto en medio del comedor. La humillación era una llama ardiente y abrasadora, pero fue la mirada en el rostro de Víctor Ramos la que realmente la rompió. No estaba enojado, no estaba presumido, solo parecía cansado. Lentamente empujó su silla hacia atrás, las patas rozando suavemente contra el suelo de madera pulida. Se puso de pie, su mirada recorriendo la escena. El gerente servil, el titán corporativo atónito, la camarera aterrorizada. «Está bien», dijo Víctor, su voz tranquila, pero con un peso de finalidad innegable. Miró a Ricardo Vargas. «Ricardo, no creo que esto vaya a funcionar». La mandíbula de la Vargas cayó. «Víctor, ¿qué? No seas ridículo. Es un malentendido. Con el personal podemos...» «No», interrumpió Víctor. Su voz cortante y clara. No estaba hablando solo del almuerzo. Todos en la sala lo entendieron. Estaba hablando del trato. La adquisición de $200 millones de Nexus IA por BEC no va a funcionar. Sacó un billete arrugado de $20 de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Un contraste marcado con el lino blanco impecable. Fue un insulto. Un gesto tan despectivo que era más poderoso que cualquier palabra gritada. Sin mirar a nadie más, se dio la vuelta y se alejó. Pasó junto a Sofía, su hombro casi rozando el de ella, y por un segundo fugaz, captó el aroma del café y el ozono, como una sesión de codificación nocturna. Luego se fue atravesando las pesadas puertas de roble y desapareciendo en la calle, dejando una nube de caos en su estela. La sala estalló en susurros frenéticos. El rostro de Ricardo Vargas era una nube de furia. ¿Qué demonios acaba de pasar? Rugió no a nadie en particular, sino al universo mismo. Se volvió hacia Durán. Tu establecimiento, tu incompetencia acaba de costarme el trato del año. Escucharás de mis abogados. Durán, blanco como una sábana, volvió su furia volcánica hacia el único objetivo que le quedaba. Tú, gritó a Sofía, señalándola con un dedo tembloroso. Estás acabada. Nunca volverás a trabajar en esta ciudad. Me aseguraré personalmente de que estés en la lista negra de cada restaurante, cada cafetería, cada puesto de hot dogs. ¡Ahora vete! Pero Sofía Chu no necesitaba que se lo dijeran de nuevo. Huyó, empujando a los empleados y patrones que la miraban boquiabiertos. Irrumpió por las puertas de la cocina, ignorando los gritos confundidos de los chefs. Se arrancó el delantal, sus manos temblando tan violentamente que apenas pudo desatar el nudo y lo arrojó al suelo. Agarró su mochila de un casillero, su gastado libro de texto sobre diseño algorítmico,
cayéndose, y corrió hacia la salida trasera al callejón de servicio sucio. El aire fresco de otoño la golpeó como una bofetada en la cara. Se apoyó contra la pared de ladrillo frío, tragando respiraciones que parecían llenas de cristales rotos. Todo había terminado. El trabajo que se suponía sería su salvavidas había durado 3 días. El dinero para el tratamiento de Mateo se había ido. La esperanza que había cultivado con tanto cuidado se había ido, y todo era su culpa. Había seguido las reglas, había hecho lo que le habían dicho y al hacerlo había destruido un trato de $200 millones y su propio futuro. Lágrimas de vergüenza, ira y puro terror absoluto corrían por su rostro. Había mirado a una de las mentes más brillantes de su generación y no había visto más que a un vagabundo. Su juicio, su percepción, todo había estado equivocado. El peso de su fracaso era absoluto, hundiéndose en el pavimento grasiento del callejón, rodeada por el olor a basura y sueños destrozados. Sofía Reyes finalmente se permitió romperse. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de gris. El pequeño apartamento de Sofía se sentía como una tumba. El ruido de la ciudad afuera, sirenas, tráfico, la risa distante de personas cuyas vidas no se estaban desmoronando. Parecía venir de otro planeta. No contestó su teléfono, no revisó su correo electrónico. Solo se sentó en su sofá lleno de bultos. El libro de texto sobre algoritmos abierto en la mesa de café, sus teoremas complejos, una burla cruel de su simple y catastrófico error. Mateo llegó a casa de la escuela, su habitual alegría apagándose en el momento en que vio su rostro. Sofía, ¿qué pasa? ¿Pasó algo en el restaurante? Ella no pudo reunir el valor para contarle toda la verdad humillante. Perdí el trabajo, Mateo. Su rostro se derrumbó. Él sabía lo que ese trabajo significaba. No hizo preguntas, solo se acercó y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Su solidaridad silenciosa fue casi peor que los gritos. Era la razón por la que ella luchaba tanto y le había fallado. La culpa era un peso físico que presionaba su pecho, dificultándole respirar. Esa noche, incapaz de dormir, hizo lo único que siempre le había brindado consuelo. Abrió su laptop. La pantalla brillaba en la oscuridad, iluminando su rostro surcado de lágrimas. En la pantalla no había un feed de redes sociales ni un servicio de streaming, sino líneas tras líneas de código Python impecable. Era su proyecto de tesis, un proyecto apasionado, un sueño. Era un modelo analítico predictivo diseñado para identificar y asistir a jóvenes en riesgo en el sistema escolar público, utilizando datos disponibles públicamente, para detectar a niños que estaban cayendo por las grietas académica, social o económicamente. Era complejo, ambicioso y profundamente personal. Era la razón por la que estaba en la UTPINI, la manifestación de su creencia de que la tecnología podía ser una fuerza para el bien, no solo para el lucro. Se perdió en el código, sus dedos volando por el teclado. Aquí no era una camarera fracasada, no era una decepción. Aquí era una constructora, una arquitecta de lógica y razón. Trabajó durante horas refinando una subrutina de detección de anomalías. Su enfoque absoluto fue en este mundo de pura lógica donde pudo olvidar el caos, ilógico y desordenado de su vida. La tercera mañana después del incidente, un golpe seco resonó en el apartamento. Sofía se congeló. El casero, un cobrador de deudas, se acercó sigilosamente a la puerta y miró por la mirilla. Un elegante sedán oscuro de lujo sin marcas estaba estacionado en la acera. En su puerta estaba una mujer con un traje negro perfectamente cortado, su cabello recogido en un moño severo. Parecía completamente fuera de lugar en el pasillo deteriorado de su edificio. Sofía abrió la puerta a una rendija. ¿Puedo ayudarla? La expresión de la mujer era neutral, sin traicionar ninguna emoción. Familia Reyes. Sí, soy Isabela de Nexus y el señor Ramos desea verla. La sangre de Sofía se heló. El señor Ramos. Víctor, ¿por qué? ¿Para demandarla? Para clavar personalmente el último clavo en el ataúd de su vida.
Su mente corrió por una docena de posibilidades aterradoras. No entiendo, balbuceó. Un coche la está esperando, dijo Isabela, su tono no dejando lugar a discusiones. Ha solicitado una reunión en su oficina ahora. Este era el momento, el ajuste de cuentas final. Sofía pensó en negarse, cerrar la puerta de golpe y esconderse. Pero ¿cuál era el punto? No tenía nada más que perder. Tal vez enfrentar al hombre al que había agraviado era una penitencia que debía pagar. Está bien, susurró su voz apenas audible. Déjeme tomar mis zapatos. Mientras seguía a la mujer hacia el coche que esperaba, Sofía sintió una sensación de desapego surrealista, como si estuviera viendo una película de la vida de alguien más. La puerta del coche se cerró con un golpe sólido y caro, encerrándola. El interior era silencioso, olía a cuero y poder tranquilo. Mientras el coche se alejaba de la acera, dejando atrás su vida de fracaso, Sofía no tenía idea de si la estaban llevando a su ejecución o a algo completamente distinto. Todo lo que sabía era que se dirigía de nuevo al mundo del hombre cuya vida había trastocado tan espectacularmente. La sede de Nexus IA no era un edificio, era una declaración. Una reluciente torre de vidrio y acero en el corazón del centro tecnológico de Chicago. Parecía haber sido teletransportada desde una década en el futuro. El vestíbulo era un espacio cavernoso y minimalista de mármol, blanco y paneles de luz azul brillante. En lugar de recepcionistas, había terminales interactivas elegantes. El aire zumbaba con una energía tranquila y enfocada. Estaba a un mundo de distancia del lujo anticuado y mohoso del Tagrial dorado. Aquí era donde se construía el futuro. Isabela le condujo a Sofía, a través de puertas de seguridad que se abrían con un escaneo biométrico silencioso, y hacia un ascensor privado. No había botones. Isabela simplemente habló en un pequeño panel. La oficina del señor Damosetan. El ascensor ascendió con una velocidad y silencio impresionantes. El estómago de Sofía dio un vuelco, tanto por los nervios como por el movimiento. Las puertas se abrieron directamente a una vasta oficina en la esquina que parecía colgar en el cielo con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista divina de la ciudad. La oficina era un estudio en el caos organizado. Una pared era una pizarra de piso a techo, cubierta de fórmulas matemáticas complejas y diagramas de flujo. Libros sobre computación cuántica, filosofía y poesía estaban apilados en cada superficie disponible. Y en el centro de todo, de pie junto a la ventana, estaba Víctor Ramos. Llevaba la misma sudadera gris. Se giró cuando ella entró, y por un momento solo se miraron el uno al otro. La dinámica de poder ahora estaba completamente aterradoramente invertida. Él era el arquitecto en su santuario en las alturas. Ella era el fantasma del callejón de servicio. «Señorita Reyes», dijo. Su voz era diferente aquí. En el restaurante había sido ronca y cansada. Aquí era calmada, mesurada y resonante con autoridad. Gracias por venir. Por favor, tome asiento», señaló una de las dos sillas, simples frente a un gran escritorio. Despejado, Isabela dio un leve asentimiento y salió. Las puertas del ascensor cerrándose tras ella con un suave zumbido, dejándolos solos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Continuemos con la historia. Sofía se sentó al borde de la silla, sus manos apretadas en puños en su regazo. Decidió enfrentarlo de frente. «Señor Ramos, no sé por qué estoy aquí, pero antes de que diga algo, quiero disculparme. Lo que hice fue inexcusable. Hice un juicio apresurado basado en nada. Estaba estresada y me equivoqué. Y lo siento profundamente, profundamente, por la vergüenza y los problemas que le causé». Víctor Tuck se acercó y se sentó en la otra silla, no detrás de su escritorio, sino a su lado, para que fueran iguales mirando por la ventana.
Fue un movimiento desarmante. Estabas haciendo cumplir la política. Señorita Reyes, dijo simplemente. Fui grosera y prejuiciosa, corrigió ella. Le costó un trato de $200 millones. Él permaneció en silencio por un largo momento, su mirada en la ciudad abajo. ¿Lo hice?, preguntó, más para sí mismo que para ella. Se giró para mirarla, sus ojos avellana intensos. No te traje aquí para reprenderte. Te traje aquí porque tengo una pregunta, una verdadera. ¿Por qué lo hiciste? Y no me des la respuesta de la política de la empresa. Vi tu rostro. ¿Había algo más? La pregunta la tomó completamente desprevenida. ¿Había esperado una reprimenda? Una demanda, una amenaza. No curiosidad, dudó. Luego decidió que la verdad era todo lo que le quedaba. Necesitaba ese trabajo, dijo su voz temblando ligeramente. Mi hermano está enfermo. Las facturas médicas son significativas. Soy estudiante en la UTPA. Con una beca y ese trabajo era lo único que nos mantenía a flote. Su mesa 7 es la mejor de la casa. Las propinas de esa sola mesa podrían cubrir una semana de su medicación. Usted estaba sentado allí sin ordenar, pareciendo que no pertenecía. Y cada minuto que se quedaba sentía como si estuviera sacando dinero directamente de las manos de mi hermano. Fue desesperación. Lo miré y no vi a una persona. Vi un obstáculo y ese fue mi error. Finalmente se quedó sin aliento, su confesión flotando en la oficina silenciosa y bañada por el sol. Víctor no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente absorbiendo sus palabras. No había lástima en su expresión, pero había un destello de algo más. Comprensión, integridad, dijo suavemente. ¿Qué? Tienes integridad, elaboró volviéndose hacia la ventana. Mal dirigida en ese momento específico, y tal vez, pero tu motivación subyacente era sólida. Te dieron un conjunto de reglas y una responsabilidad, y las ejecutaste, incluso cuando fue incómodo. Enfrentaste a una persona que pensaste que era un obstáculo para proteger a alguien que amas. No estabas tratando de ser cruel. Estabas tratando de sobrevivir dentro del sistema que te dieron. Se puso de pie y caminó hacia su escritorio tomando una tableta. Mi empresa, Town Nexus, está construida sobre la lógica, sobre sistemas. Pero los sistemas solo son tan buenos como las personas que los manejan. Personas que pueden pensar críticamente y actuar con decisión. Personas que no temen cumplir las reglas. La miró y una sonrisa irónica tocó sus labios por primera vez. Francamente, señorita Reyes, mi jefe de seguridad podría aprender una o dos cosas de usted. Me echaste mucho más eficientemente de lo que la mayoría de nuestros competidores han logrado jamás. Sofía no sabía cómo reaccionar. Un chiste. Estaba haciendo un chiste. Señor Ramos. Víctor corrigió. Y no he terminado. Te traje aquí por una segunda razón. Hice que mi asistente Isabela investigara sobre ti después del incidente. Amelia Reyes, la mejor de su clase en la UTP. Informática con un enfoque en analítica predictiva y ética de aprendizaje. Automático. Tu propuesta de tesis es sobre un modelo para asistir a jóvenes en riesgo. Él lo sabía todo. Sofía se sintió completamente expuesta, como si hubiera arrancado su uniforme de camarera y hubiera visto las líneas de código escritas en su alma. Tenía dudas sobre el trato con Vargas, dijo Víctor, su voz tornándose seria. Dudas profundas. Venderle a Ricardo me habría hecho muy rico, pero se sentía mal como vender a un hijo. Fui a ese restaurante a pensar, estaba buscando una señal. Cualquier señal de que estaba en el camino equivocado. Hizo una pausa mirándola directamente. Y entonces una camarera ferozmente principista mal pagada, que resulta ser una de las mentes más brillantes en mi campo, intentó echarme. Si eso no es una señal, no sé qué es. Colocó la tableta sobre el escritorio entre ellos. Así que quiero mostrarte algo, señorita Reyes. Quiero mostrarte exactamente de qué me salvaste. Víctor tocó la pantalla de la tableta y una serie compleja de documentos y repositorios de código llenaron la pantalla. Este era el trato.
Comenzó su tono, pasando de ser filosófico al de un ingeniero enfocado. En la superficie era una adquisición directa. Vargas Global Data quiere Nexus y por $200 millones. Yo me quedo durante un periodo de transición de 2 años. Nuestra IA insignia, Aegis, se integra en la red logística global de Vargas. Todos ganan, deslizó por páginas de jerga legal densa. Los abogados lo revisaron durante meses. Mis líderes tecnológicos examinaron sus planes de integración. Todo parecía limpio. Hizo una pausa acercándose a un apéndice particular en el contrato, el apéndice C7, una sección sobre custodia y verificación de código propietario. Este fue el gran punto de fricción de Vargas. Insistió en que antes de que se finalizara el trato, su equipo necesitaba realizar una auditoría de compatibilidad y seguridad en el núcleo de CSGO. Pondríamos el código fuente en una custodia segura de terceros. Ellos ejecutarían sus diagnósticos y una vez que se verificara como estable y seguro, se transferiría el dinero. Sofía se inclinó hacia adelante, su miedo anterior reemplazado por una creciente curiosidad académica. Este era el lenguaje que entendía. Eso parece estándar para una adquisición tecnológica de este tamaño, dijo. Lo es, asintió Víctor. Y por eso lo pasamos por alto. La trampa no está en lo que está ahí, sino en cómo está enmarcado. Cambió la vista a una ventana llena de código. Era elegante, complejo y hermoso. Era el corazón de la Aegis. Este es nuestro bebé. Aegis no solo procesa datos, aprende, anticipa. Su valor principal está en sus algoritmos heurísticos predictivos. Lo mismo que estás estudiando. Puede predecir cambios de mercado, interrupciones en la cadena de suministro, incluso tendencias sociales con una precisión sorprendente. Luego abrió otra ventana que mostraba el script de diagnóstico que el equipo de Vargas había presentado para la auditoría. Esta es su herramienta de verificación. Mi equipo la revisó. Parece una prueba de estrés estándar. Bombardea el núcleo de Aegis con datos, verifica fugas de memoria, evalúa la velocidad de procesamiento y registra la salida. La miró sus ojos buscando los de ella. Nos dijeron que era un diagnóstico benigno, pero tenía una sensación persistente. Algo se sentía demasiado perfecto. Ricardo Vargas no es un hombre perfecto y ordenado. Es un tiburón que huele sangre en el agua. Víctor empujó la tableta hacia ella. Míralo, eres un par de ojos frescos. No estás sesgada por meses de negociaciones. No estás cegada por un pago de 9 cifras. Dime qué ves. Sofía tomó la tableta, sus dedos trazando el cristal frío. El miedo inicial había desaparecido por completo, reemplazado por un enfoque intenso y emocionante. Este era su elemento. Comenzó a desplazarse por las líneas de código en el script de diagnóstico. Estaba expertamente escrito, limpio y bien documentado. Hacía exactamente lo que afirmaba hacer. Durante 10 minutos lo leyó, su ceño fruncido por la concentración. Era un diagnóstico estándar, aunque agresivo. Estaba a punto de decirlo cuando algo llamó su atención. Una llamada a una función aparentemente inofensiva dentro de un módulo de registro de datos Log Export Client. Los registros transitorios son temporales, generalmente sobrescritos después de una sesión. Exportarlos no era inusual, pero era la forma en que se estaba llamando. Estaba vinculada a una biblioteca de cifrado que no formaba parte del paquete estándar. Era una biblioteca personalizada referenciada desde un archivo separado. Señor Ramos, Víctor, corrigió ella lentamente señalando la línea. Esta función aquí, ¿qué biblioteca está llamando para el cifrado? Víctor se inclinó, sus ojos abriéndose al ver lo que ella señalaba. El cifrado Veloc, propietario de Vargas. Dijeron que era para transmitir los archivos de registro de manera segura a su servidor para análisis. «Muéstrame el archivo de la biblioteca, Mahum-Lock», dijo. Sofía, su corazón empezando a latir más rápido. Víctor navegó hasta el archivo. Estaba ofuscado, lo que significa que el código estaba deliberadamente hecho difícil de leer. Una práctica común para software propietario
pero también una enorme bandera roja en una auditoría de seguridad. ¿Podemos desofuscarlo?, preguntó Sofía. «Dame un minuto», dijo Víctor, sus dedos volando por un teclado virtual proyectado en su escritorio. Ejecutó una serie de comandos, sus propias herramientas de software potentes, atacando el código revuelto. Las líneas de texto se resolvieron en la pantalla y entonces lo vieron. Enterrado profundamente dentro de la biblioteca de cifrado, había un comando oculto. La función log export no solo exportaba los registros de rendimiento, desencadenada por una consulta de datos masiva, el paso final de la prueba de estrés. Crearía una copia comprimida, cifrada y casi invisible de todo el núcleo de Aegis. El código fuente, las joyas de la corona de Nexus IA. Esta copia no se enviaría con los archivos de registro principales. Se fragmentaría en miles de paquetes de datos pequeños e inofensivos, y se filtraría lentamente, durante horas a través de un puerto de red, de baja prioridad que nadie pensaría en monitorear. Una vez fuera del firewall de Nexus, los paquetes se reensamblarían en un servidor controlado por Vargas y era la pieza de espionaje corporativo más brillante y siniestra que tú, Sofía, había visto jamás. Uvicht tendría una copia perfecta robada de Wishes. Luego declararían que la auditoría había fallado. Citando algún defecto de seguridad fabricado, retirarían públicamente su oferta de $200 millones, colapsando el precio de las acciones de Nexus. Unos meses después, lanzarían su propia IA predictiva nueva, un clon de Ace, apenas disfrazado, y llevarían a Nexus a la bancarrota. Ricardo Vargas no solo adquiriría la empresa, robaría su alma gratis y destruiría su competencia en el proceso. Los $200 millones no eran un precio, eran el cebo para la trampa. Obvia. Levantó la vista de la tableta, su rostro pálido. «Es un caballo de Troya», susurró. Toda la auditoría. «Es un caballo de Troya». Víctor Ramos miró la pantalla, luego a Sofía. El agotamiento había desaparecido de sus ojos. Había sido reemplazado por un fuego frío y duro. «Sí», dijo su voz peligrosamente baja. «Lo es. Y tú, señorita Reyes, acabas de salvarme de abrirle las puertas». El aire en la oficina de Víctor se volvió fino, afilado e intensamente enfocado. El descubrimiento del código del caballo de Troya fue como una detonación en una sala insonorizada, silenciosa, pero absolutamente devastadora. Todo el oxígeno parecía haber sido absorbido por la tableta que Sofía sostenía, consumido por las líneas de código brillantes y malévolas que se mostraban en su pantalla. Víctor, que había sido una estatua de contemplación cansada en el restaurante, ahora estaba transformado. Comenzó a caminar frente a la vasta ventana, no con la ansiedad sin rumbo de un hombre perdido en sus pensamientos, sino con la energía depredadora y enfocada de un general momentos antes de una batalla. Su agotamiento había sido quemado, reemplazado por el fuego frío y duro del propósito. ¿Se habría salido con la suya?, dijo Víctor sin su voz, un gruñido bajo que parecía vibrar a través del suelo pulido. «Es perfecto, es paciente, es malvado. Mi equipo, los mejores ingenieros, los analistas de seguridad más paranoicos del negocio, todos lo pasaron por alto. Yo casi lo paso por alto». Se detuvo y golpeó suavemente su palma contra el cristal. El sonido, un golpe sordo contra la vista panorámica de la ciudad. Estábamos tan enfocados en la línea de meta, en el número de 9 cifras, en el puro alivio de terminar con la lucha que olvidamos con quién estábamos tratando. Una serpiente se giró desde la ventana, sus intensos ojos avellana fijándose en Sofía. Ella sintió un temblor de miedo, no de él, sino de la pura gravedad de la situación en la que ahora se encontraba. Ya no era una camarera, ni solo una estudiante. Era una testigo clave, una coconspiradora en el contraataque que estaba a punto de despegarse. «Pero tú lo viste», continuó Víctor, su voz suavizándose ligeramente, volviéndose analítica. «No estabas en el equipo, no tenías contexto de meses de negociación.
No habías estado mirando este código durante semanas, así que dime otra vez qué viste que nosotros no vimos. Sofía tragó su garganta seca. Tuvo que obligarse a pensar, a articular el instinto que la había guiado a través del laberinto digital. Todos ustedes vieron un bosque. Comenzó la analogía formándose en su mente. Un ecosistema masivo y complejo de un trato. Estaban mapeando todo, verificando la salud del dosel, el flujo de los ríos. Pero yo solo estaba mirando los árboles. Señaló con un dedo tembloroso la tableta. Esa llamada a una función log export transient se sentía mal. No técnicamente, sino filosóficamente. Filosóficamente. Víctor se acercó intrigado. Sí, dijo César Sofía, ganando confianza al entrar en su propia área de experiencia. Cuando escribes código para construir algo útil, tus prioridades son la claridad, la eficiencia y la estabilidad. ¿Quieres que la próxima persona que mire tu código lo entienda instantáneamente? Pero cuando escribes código para ocultar algo, tus prioridades cambian. Priorizas la astucia, la ofuscación, hacer que las cosas parezcan algo que no son. Esa línea de código era demasiado astuta. Era un floreo, era una pieza de poesía en medio de un manual técnico. No encajaba. Estaba diseñada para ser pasada por alto debido a su aparente insignificancia. Y eso es lo que la hacía tan significativa. Una lenta sonrisa, la primera genuina que ella había visto en él, se extendió por el rostro de Víctor. Cambió completamente su comportamiento, borrando las últimas sombras de cansancio. Poesía, repitió suavemente. Exactamente. Piensas como arquitecta, señorita Reyes, no solo como programadora. Buscas la intención, el propósito, el porqué detrás del qué. Esa no es una habilidad que se puede enseñar. Caminó hacia su escritorio y presionó un botón casi invisible en su superficie. Isabela, dijo su voz ahora nítida y autoritaria. Consígueme a Daniel Costa y Laura Gómez en una teleconferencia segura. Prioridad 1. Y luego pon a Ricardo Vargas en una línea separada. Dile que he tenido un avance respecto al trato. Deja que piense que estoy arrastrándome de vuelta. De inmediato, señor Ramos. Llegó la respuesta incorpórea. En un minuto, dos rostros aparecieron en la pantalla de la ventana. Un hombre con rasgos afilados y ojos inteligentes cansados. Daniel Costa, director de tecnología de Nexus, y una mujer con un corte de pelo severo y una expresión de calma formidable. Es Laura Gómez, la consejera general de la empresa. Don Víctor, ¿qué está pasando?, les preguntó Daniel, su fondo mostrando la misma estética minimalista que el resto de la empresa. Daniel, Laura. Estoy aquí contra Amelia Reyes, comenzó Víctor, señalando hacia Sofía, quien de repente se sintió como una exhibición en un museo. La señorita Reyes ha encontrado algo en el script de diagnóstico del apéndice. 7. Algo que sus equipos pasaron por alto. Algo que yo pasé por alto. La expresión de Daniel Costa se tensó con orgullo profesional y un toque de escepticismo. El rostro de Laura Gómez permaneció como una máscara educada e indescifrable. Señorita Reyes, instó Víctor suavemente. Si pudiera, con el corazón latiendo con fuerza, Sofía se levantó y caminó hacia el escritorio, girando la tableta para que la cámara capturara la pantalla con una claridad que incluso la sorprendió. Les explicó su descubrimiento. Describió la función aparentemente inofensiva, la biblioteca de cifrado personalizada, el código ofuscado y la revelación final y aterradora de la rutina esteganográfica. Explicó cómo estaba. Diseñada para filtrar el código fuente central de la empresa a través de un puerto que nadie monitorearía. Mientras hablaba, observó cómo el rostro de Daniel Costa pasaba del escepticismo al shock y luego a un horror pálido y enfermizo. Él, el CTO, había estado a días de entregar personalmente las llaves de su reino al enemigo. Laura Gómez, por su parte, se inclinó más cerca de su pantalla, sus ojos entrecerrándose, al captar instantáneamente las monumentales implicaciones legales. Dios mío,
susurró Daniel cuando Sofía Bill terminó, pasándose una mano por el rostro. Es un atraco digital. Nunca iba a comprarnos. Iba a destriparnos. La exposición legal para Vargas Global Datane es catastrófica, afirmó Laura Gómez, su voz cortando el silencio impactado. Esto es fraude electrónico, robo de secretos comerciales, conspiración. Podemos enterrarlos. Ese es el plan, dijo Le Víctor, sus ojos brillando. Pero primero la confirmación. Asintió a Isabela, quien estaba escuchando. Pásalo. La pantalla parpadeó y el rostro de Ricardo Vargas reemplazó a los otros. Estaba en una oficina lujosa con paneles de madera, un retrato de la arrogancia del dinero antiguo. Una sonrisa presumida y confiada estaba pegada en su rostro. «Víctor Key, me alegra saber de ti», retumbó Vargas, su voz goteando con descendencia. «Confío en que hayas entrado en razón. No te preocupes, la oferta aún está en pie. Solo tendremos que deducir el costo de mi almuerzo del precio final». Víctor dejó que el silencio se prolongara un instante demasiado, forzando a la sonrisa de Vargas a titubear solo una fracción. «Ricardo», comenzó su voz peligrosamente suave, «he estado pensando mucho en el trato, específicamente en nuestros protocolos de seguridad». «Ah, sí, no se puede ser demasiado cuidadoso», dijo Vargas recuperando su arrogancia. «Exactamente», asintió Víctor. «Estaba revisando de nuevo el apéndice C7, tu script de diagnóstico. Es una pieza de trabajo muy impresionante, muy completa. Solo lo mejor para mis futuros activos», dijo Bru Vargas con una risita. «Es el cifrado Zillock lo que realmente me fascina», continuó Víctor rodeando la trampa. «Propietario, por supuesto. Solo puedo imaginar el genio que requirió escribirlo. Dime, Ricardo, ¿el nombre viene de Vargas Lock Unique Kill o es una abreviatura de cerradura de Troya, Trojan Lock?» La sangre se drenó del rostro de Ricardo Vargas. El repentino y crudo terror en sus ojos fue visceral. Su máscara presumida no solo se resquebrajó, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. No sé de qué estás hablando», balbuceó. Pero la mentira era patéticamente transparente. Víctor no necesitaba presionar. Simplemente asintió a una cámara fuera de pantalla. Los rostros de Kurt, Sofía, Daniel y Laura reaparecieron en pequeñas ventanas junto a Vargas. «Mi sitio, Daniel Costa, ha estado admirando tu trabajo», dijo de Víctor. «Daniel, por favor, comparte tu evaluación profesional». Daniel, su rostro una máscara de furia fría, se inclinó hacia su cámara. «Señor Vargas, su script contiene una rutina de exfiltración de datos esteganográfica que se activa en la consulta final de la prueba de estrés. Está diseñada para copiar todo el núcleo de Aegis y transmitirlo en paquetes fragmentados a través del puerto 44, un puerto típicamente usado para actualizaciones del sistema de baja prioridad. Es el acto de espionaje industrial más flagrante que he presenciado jamás. Y mi consejera general, Laura Gómez, ha estado revisando los estatutos relevantes», añadió Sir Víctor con calma. «Basado en nuestra evaluación preliminar». «Señor Vargas», dijo Laura, su voz como hielo astillándose, «usted y su junta ejecutiva enfrentan múltiples acusaciones federales con posibles sentencias de prisión de 20 a 30 años y multas que superarán la valoración total de su empresa. Tenemos una copia completa y sin editar de su código, malicioso con marca de tiempo desde los servidores de custodia. La evidencia es irrefutable». Vargas estaba jadeando ahora su rostro brillante de sudor. «Víctor, espera. Seamos razonables. Esto es solo un malentendido, un error de programación. Podemos arreglar esto. ¿Qué quieres?» 300 millones 400, nombra tu precio. Era la última jugada desesperada de un hombre que creía que todo y todos podían comprarse. Víctor Ramos lo dejó terminar. Luego asestó el golpe final y fatal. «El precio es, Ricardo, es la integridad y es una moneda en la que estás en bancarrota. El trato está cancelado». Apartó la mirada del rostro suplicante y patético de Vargas y se dirigió a su equipo.
Laura, proceed. Alerta a la SEC y a la oficina del fiscal de distrito. Daniel, comienza una revisión completa de seguridad interna. Quiero saber cómo esto pasó desapercibido. Víctor. No, por favor, suplicó Vargas desde la pantalla. Víctor hizo un gesto simple y despectivo. La mano invisible de Isabela terminó la llamada. El rostro de Ricardo Vargas desapareció, reemplazado una vez más por la serena e indiferente belleza del horizonte de Chicago Zoo. La guerra había terminado. La victoria fue total. Un silencio pesado llenó la oficina. Daniel, Desi y Laura asintieron sombríamente y se desconectaron, dejando a Víctor solo con Sofía. Una vez más, caminó hacia la ventana y se quedó allí por un largo tiempo, observando los diminutos autos moverse en las calles muy abajo. Construyó su imperio sobre el robo y la intimidación, dijo Víctor en voz baja, más para sí mismo que para Kay Sofía, y casi añadió el trabajo de mi vida a su colección. Se giró hacia ella, un agotamiento profundo y profundo, regresando brevemente a sus facciones, pero esta vez mezclado con alivio. Gracias, dijo, y las dos palabras llevaban el peso de los miles de millones de dólares y los miles de empleos que ella acababa de salvar. Gracias por ver la poesía. Le indicó que se sentara de nuevo en la silla frente a él. Entonces, señorita Reyes, comenzó su tono volviendo al negocio. Eso nos deja con tu situación actual. Estás sin culpa alguna, desempleada. La palabra quedó suspendida en el aire, un recordatorio crudo de la realidad que existía fuera de esta torre de cristal. Sí, señor, susurró Sofía. Inaceptable, afirmó. Simplemente tomó su tableta y con unos pocos toques abrió un organigrama de Nexus. ¡Ah! Con un arrastre de su dedo, creó un nuevo cuadro vacío que reportaba directamente a él. El CEO, tengo una vacante. De hecho, estoy creando una nueva división con efecto inmediato. La Oficina de Auditoría de Código y Ética Algorítmica. Su misión será servir como la conciencia de esta empresa, ser mi abogado del diablo personal, analizar todo lo que construimos, cada línea de código que escribimos, cada empresa que consideramos adquirir y encontrar las fallas, no solo las técnicas, sino las éticas. Hacer las preguntas incómodas, buscar el código que es demasiado astuto. La miró, su expresión seria. Será exigente, serás impopular. Tendrás que desafiar a nuestros mejores ingenieros y cuestionar mis propias suposiciones. El salario, sin embargo, será más que suficiente para cubrir el cuidado médico de tu hermano por el resto de su vida. Tu matrícula en la UTP estará cubierta en su totalidad y recibirás un bono de firma que hará que el saldo de tu préstamo estudiantil sea un recuerdo lejano. La mente de Sofía se quedó en blanco. No podía respirar. Jefa de una división reportando al CEO. Era imposible. Era un sueño. Aún soy estudiante. Balbuceó las palabras, sintiéndose tontas tan pronto como salieron de sus labios. Ni siquiera me he graduado. Un detalle procedimental, dijo Víctor, con un gesto despectivo. Construiremos tu horario de trabajo alrededor de tus clases hasta que te gradúes. No te estoy contratando por tu título, Amelia. Te lo dije. Te estoy contratando por tu perspectiva. Te estoy contratando porque tienes integridad en un mundo que carece desesperadamente de ella. Necesito personas que no tengan miedo de decirme que necesito salir del restaurante, metafóricamente hablando, cuando estoy en el camino equivocado. Se puso de pie y extendió su mano sobre el escritorio. No era un gesto de despedida, sino de asociación. Tu tesis trata sobre el uso de analítica predictiva para proteger a los jóvenes en riesgo. Ese es el espíritu que quiero en el núcleo de esta empresa. Quiero construir tecnología que proteja, no que explote. No puedo hacer eso si mi propia casa no está en orden. Necesito que seas su arquitecta. Lágrimas calientes y abrumadoras brotaron en los ojos de Sofía. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de una alegría tan profunda que era dolorosa. Esto no era una oferta de trabajo, era un salvavidas.
Era una validación de cada noche en vela pasada, codificando cada sacrificio hecho por su hermano, cada onza de su ser que creía que la tecnología podía ser más que solo una herramienta para el lucro. Su error catastrófico no había sido un fallo fatal, había sido un crisol, uno que había quemado a la camarera asustada y revelado a la arquitecta. Confiada y capaz debajo, se puso de pie, su postura recta y segura, y tomó su mano. Su agarre era firme, un contraste marcado con el billete arrugado de 20 que había dejado en la mesa y que parecía de otra vida. Sí, dijo su voz clara y fuerte, sin un rastro del temblor que la había plagado durante tanto tiempo. Sí, señor Ramos, sería un honor. Y así la vida de Sofía Reyes fue transformada, no por un boleto de lotería o un golpe de suerte, sino por un solo momento aterrador de hacer lo que pensó que era correcto. Su historia es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero carácter no está definido por los títulos que ostentamos o la ropa que llevamos, sino por las elecciones que hacemos bajo presión. Víctor Ramos no fue salvado por sus abogados ni por su junta directiva. Fue salvado por una estudiante en apuros que vio una injusticia y se negó a mirar hacia otro lado. Su viaje nos muestra que a veces los encuentros más inesperados pueden llevar a los destinos más extraordinarios y que la integridad, incluso cuando se siente como un lastre, es el activo más valioso que jamás poseeremos. Terminé ahí.